Vale, pues ya estamos todos. Da comienzo la sesión con lo primero que tenemos que hacer es motivar la urgencia o explicar la urgencia de por qué este pleno extraordinario y urgente con este punto. Ya hemos comentado algo en la Junta o en la reunión de portavoces que hemos tenido previamente, pero está claro que el día 6 de julio se abrió la posibilidad de adherirnos a un fondo del Estado a la hora de refinanciar la deuda que tiene este ayuntamiento, o parte de la deuda que tiene el ayuntamiento, y termina el día 15, o sea que terminaría pasado mañana. Mañana, como muy tarde, que mandar telemáticamente, esta tarde-noche se hará toda la documentación, en caso de que haya algún problema, que tengamos un día de margen para poder rectificar y subsanar. Y está claro que desde el día 6 al día 15, entre que se metió, porque nosotros desde el principio se ha estado continuamente el interventor intentando meter en la aplicación con los códigos del ayuntamiento para poder acogernos a este fondo o algún otro tipo de fondo que hubiera en ese momento. Cuando el día 7, que se abrió el día 6, el día 7 conseguimos meternos, vimos la posibilidad de estudiar el tema, se estuvo estudiando con detenimiento, pedimos opiniones, información, aunque el interventor lo tenía claro, se empezó a trabajar en toda la documentación y en preparar todo el expediente del Pleno, que incluso me consta, y tengo que agradecérselo públicamente al interventor, que ha estado trabajando todo el fin de semana desde su casa con los datos del ayuntamiento para poder hoy, a lo largo de la mañana, conformar este expediente del que disponemos y, por lo tanto, la urgencia yo creo que está más que motivada. Por lo tanto, si quieren ustedes intervenir o... Yo sí quiero intervenir. Primero, disculpar a mi compañera María José, pero con la premura con la que se ha convocado este pleno extraordinario y urgente, pues en el trabajo pues muchas veces no se puede disponer del tiempo necesario para, bueno, a salto de mata asistir al pleno. Si es extraordinario y urgente es porque no se han respetado los tiempos que marca la ley, cosa que creo que por la fecha que usted ha dicho perfectamente se podía haber cumplido, al menos, haberlo avisado. Porque si del día 6 están pendientes, el día 7 pueden acceder, el pleno de organización se celebra el día 9, lo que se me escapa es si se pueden convocar plenos previos al pleno de organización. Si no se puede, al menos, si usted lo sabía, avisarlo. Porque así nosotros en nuestras vidas, que no nos dedicamos a la política, pues podemos organizarnos y por una simple cuestión de respeto y de, entre comillas, compañerismo, de los que nos sentamos en este salón de pleno, nos podía haber adelantado que iba a haber un pleno, que fuese de forma extraoficial, para debatir estas cuestiones. Pero claro, usted no lo va a poner o no lo va a avisar de que va a haber un pleno urgente para un plan de ajuste antes de decirnos que se va a subir el sueldo en el pleno de organización. Entonces, eso no casaría de ninguna forma y, claro, la oposición, que es de lo que se encarga, de vigilar y de controlar la gestión del Gobierno, pues tendría un argumento más en contra de esa tan discutible subida de sueldo que usted se autoimpuso en el pleno de organización. Por lo tanto, al menos se podía haber avisado. Lógicamente, los plazos son muy cortos, pero lo que aquí creo, y es una opinión, lógicamente, es que usted ha demorado que conociéramos estos hechos, pues porque no nos puede decir que va a haber un plan de ajuste a la vez que se está subiendo el sueldo. De ahí un poco el haber mantenido en el cajón la noticia de la celebración de este pleno. Solo eso. Gracias. ¿Alguna intervención más? Bueno, por contestarle al señor Herrera antes de pasar a la votación. Vamos a ver. Señor Herrera, ese pensamiento malicioso que tiene usted, no intente transmitírselo a los demás, porque vamos, yo creo que ha dicho unas cuantas barbaridades. Que si yo tenía esto en el cajón, que si lo he hecho antes de la subida de sueldo. Vamos a ver. El otro día el pleno, voy a empezar por ahí, yo creo que más a pecho descubierto no fue. Incluso, fíjese, si soy malicioso, que ya lo dije en el Pleno, que previamente, antes de aprobarlo en el Pleno, ya lo había anunciado yo a los medios de comunicación. Esa subida de 400 euros, que hasta su grupo, independientemente de que todos los grupos dijeran algo sobre el tema, hasta su grupo lo vio razonable. Porque así consta en el acta o consta por lo menos en el vídeo del Pleno.
Los grupos dijeron que sí, que está mal, que la subida, que tal, pero consta que es razonable. Y aquí se usaron argumentos como, por ejemplo, que si en Diputación cobraba 1.400, 1.500, que era la cuenta que me había echado el señor Soriano, y, en fin, yo no entré en el debate de ese tipo de cuestiones porque yo podía haber dicho también que, claro, yo en Diputación cobraba 1.400, 1.500, como decía el señor Soriano, pero estaba desde 8 a 3 de la mañana. O sea, que podía haber justificado mucho más el tema de la subida de sueldo y podía haber entrado en mucha discordia y en muchas más explicaciones que no creí conveniente, no creí oportuno, porque de lo que se trataba era de justificar el porqué. Y usted no dice, señor Herrera, que ese pleno no solamente supuso la subida de 400 euros del sueldo del alcalde, sino que se produjo un ahorro real, neto, de más de 20.000 euros en la organización del equipo de gobierno. Por lo tanto, no diga usted que yo he actuado de manera maliciosa cuando yo podía haber dicho, mire usted, y encima vamos a ahorrar 20.000 euros que nos va a servir para hacer un plan de ajuste. Por lo tanto, no venga usted con no siga usted por ese camino, no venga usted con esas intenciones, porque mucho más lejos de la realidad. Bien, por lo tanto, a salto de mata aquí no se ha hecho absolutamente nada, señor Herrera. Aquí se ha intentado cumplir con los plazos. De hecho, se convoca un pleno extraordinario y urgente y se siguen todos los pasos que se tienen que seguir. Aparte de eso, hace una hora hemos tenido una junta de portavoces, una reunión con los portavoces, que se ha convocado esta mañana porque le acabo de explicar que ha estado todo el fin de semana el interventor haciendo los cálculos y los datos y en contacto continuo conmigo para poder conformar este expediente. Si esto lo hubiera tenido yo claro antes, pues antes hubiéramos hecho este pleno. Es que, fíjese usted que el día 9 tuvimos el pleno de organización, si yo no me equivoco. Sí. Pues lo podíamos haber tenido el 10, el 11 o hasta un domingo si hubiera hecho falta. Es que si esto hubiera estado el viernes, toda la documentación, a lo mejor hubiéramos tenido el pleno el sábado, pero es que la documentación se ha terminado hoy, señor Herrera. Y se ha terminado, ahora lo explicaremos y lo hablaremos de una manera profesional y sensata, y de una manera correcta y real, sin inventarnos nada. El pleno, cuando se convocó el viernes, todavía no teníamos la documentación concreta y exacta, por eso son los plenos extraordinarios y urgentes, y no son meramente extraordinarios, señor Herrera, porque se está trabajando en la urgencia del asunto, en la urgencia de lo que se quiere tratar. Y yo creo que lo he justificado y lo he explicado y no ha habido más cortapisas. He tenido ocasión de explicarlo tranquilamente y largo y tendido en la Junta de Portavoces. Pero que lo vuelvo a hacer, que es que se han hecho así. Tenga usted en cuenta que el día 7 de julio entramos nosotros en la plataforma. A partir de ahí hay que mirar si es viable o no, porque lo mismo el hecho de poder acogernos eso supone, yo qué sé, que tengamos que echar a 3.000 vecinos de Marmolejo, pues por lo tanto, por poner un ejemplo bárbaro, por lo tanto, no nos acogeríamos a eso, o que no cumpliéramos algunos de los requisitos, independientemente de que te dejen entrar a la plataforma, puede ser que algunos de los requisitos no los cumplamos y no nos podamos acoger a ese fondo, que no plan. Por lo tanto, eso necesita un trámite, necesita unos días. Yo también he actuado con toda la prudencia del mundo a la hora de intentar pues, ver la situación económica un poco en conjunto y de pedir, como les decía antes al resto de miembros de la oposición, una segunda opinión médica. No es que estuviera mejor fundada que la de nuestro interventor, que era excelente su opinión, pero bueno, por tener otra opinión, a ver qué pasaba. Bueno, y eso ha sido de un día para otro y corriendo. De un día para otro y corriendo. Y por lo tanto, el viernes se convoca este pleno, hoy se convoca una Junta de Gobierno a partir de portavoces, perdón, a partir de que teníamos la documentación meridianamente clara. Justo antes de la Junta de Portavoces se ve el expediente completo, que ha sido la primera vez que yo lo he visto completo también, se lo hemos explicado a los portavoces y aquí estamos. O sea, que maliciosidad y mala intención o asalto de mata, como usted dice, de eso nada, señor Herrera. Y mucho menos tener las cosas guardadas en un cajón y sacarlo. Ya habrá tiempo de hacer cosas que políticamente le convengan a uno u a otro. Pero en este tipo de cosas, por nuestra parte, no vamos a jugar con eso, ni vamos a andar con estrategias políticas. Porque esto es que es más claro que el agua. Esto es que es más claro que el agua. Yo me gustaría que hubiera estado en la Junta de Portavoces y hubiera podido escuchar mis palabras. Y el propósito de enmienda, entre comillas, que hemos hecho entre todos, que espero que usted también se adhiera a él en la próxima Junta de Portavoces. Pero que si el día 7 sale esto, y estamos hoy hablando que es día 13, estamos aquí con los papeles, en un pleno, hablando con la televisión delante, con una Junta de Portavoces previa, yo no sé dónde ve usted la maliciosidad. No lo sé, se lo digo de verdad. Y además me ofende que dude de la buena intención a la hora de acogernos a un plan que se hubiera acogido, a lo mejor usted también se hubiera acogido esto y hubiera tenido que hacerlo de la misma manera, ¿o no? Porque sus planes y sus pensamientos y su forma de actuar políticamente es otra, totalmente diferente y contraria a la mía.
Por lo tanto, yo creo que el tema está suficientemente debatido y procedemos a la votación. Si puede intervenir una segunda... No, hombre, fíjese que yo creo, señor Herrera, ahora usted interviene lo que quiera en el punto del meollo de la cuestión, pero en justificar la urgencia o no de este pleno, yo no creo que esto sea una cosa para estar aquí hablando lo que no debiéramos, digo yo. Por lo tanto, yo considero, teniendo en cuenta que usted tiene después otra oportunidad de intervenir, que el punto está suficientemente debatido. Esa es la urgencia, yo creo que está explicada y procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Perfecto, pues de lo que se trata. Como bien le he dicho antes, el día 7 entramos dentro de las posibilidades de acogernos a un fondo de ordenación que se llama, que estaba abierto desde diciembre del 2014. El fondo de financiación del pago a proveedores era una de las patas de ese Real Decreto, el fondo de impulso económico era otro y el fondo de ordenación era otro. Nosotros, de alguna manera, el que nos hemos podido acoger a partir del día 7 es a este, independientemente de que el de plan de pago a proveedores ya se ve refinanciado a partir de agosto a un interés, en un principio, del 1,31%. ¿Vale? Nos metemos el día 7 en esto, se prepara la documentación, se ve exactamente qué medidas hay que tomar y qué podemos hacer con esto. Con esto podemos refinanciar dos cosas. Todas las reclamaciones extrajudiciales que tenemos, que tiene este ayuntamiento encima de la mesa, y aparte los fondos MINER que se estaban devolviendo, que se supone que se estaban devolviendo y se tenían que devolver. Se hace una operación a 10 años y al 1,31%. Hay que tener en cuenta que el plan de pago a proveedores, los últimos datos, los penúltimos datos eran del 4 y pico %, ¿vale? Más bien casi el 5, ¿no? 4,1%. Por lo tanto, un interés altísimo, que ahora vemos que con 1,31 es más viable dentro de lo que cabe. Bien, el informe de intervención que tienen ustedes ahí delante explica cuál ha sido el procedimiento y el porqué de acogernos a este tema. En cuanto a los municipios que no puedan refinanciar o novar sus préstamos de crédito con las condiciones de prudencia financiera, etcétera, etcétera, que su deuda viva al 31 de diciembre del ejercicio inmediato al anterior el SEDA del 110%, que todo eso lo cumplimos. Explica cuál es el procedimiento, la forma, la manera y da los datos económicos que ustedes los tienen en su poder de la situación, tanto del préstamo MINER, del primero como del segundo. Y también de los contenciosos administrativos que tiene este ayuntamiento encima de la mesa, ¿vale? Por lo tanto, tenemos en cuenta que con respecto al total de las sentencias judiciales firmes estaríamos hablando de 1.827.000 euros y con respecto a los fondos MINER estaríamos hablando de 1.754.175 euros. Eso entraría en una operación a 10 años, como he dicho antes, al 1,31%. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para poder acogernos a este plan o a este fondo con el que refinanciar estos dos conceptos? Ya lo he explicado antes también en la Junta de Portavoces, que tendríamos que hacer tomar una serie de medidas que nosotros la hemos planteado más bien a la baja, y ahora lo explicaré, y de la manera menos lesiva para los vecinos, que así lo es. Hay algunas medidas que ya se estaban adoptando, hay algunas medidas que se intentaron aprobar en su momento y hay algunas medidas que hemos innovado nosotros y que seguiremos innovando en pos de la revitalización económica del ayuntamiento y de conseguir cierta liquidez a la hora de hacer gestión de cara a los ciudadanos. En cuanto a las medidas adoptadas en el estado de gasto, verán ustedes ahí una primera medida con reducción de gastos de personal. Esta reducción de gastos de personal no implica, en principio, ningún despido, ninguno. Estaríamos hablando de una posibilidad de jubilar y prejubilar al personal de aquí al 2025, porque todas estas medidas deben de cumplirse en una perspectiva anual de cara al 2025. Por lo tanto, hemos puesto un auxiliar administrativo, dinamizador informático, personal eventual y 3 operarios, que han servido como ejemplo a la hora de plantear esas jubilaciones o prejubilaciones y conseguir adoptar esa medida en el estado de gasto. Seguramente que sean más. Si se jubilan 10 de aquí al 2025, la tasa de reposición será 1, serán 2, pero no se van. Aquí hemos puesto como ejemplo a 6 personas, para que sirva, para que sea prudente el cálculo que hemos hecho.
Otra medida en cuanto a la reducción del gasto corriente en bienes y servicios. Esta es una medida que ya se estaba aplicando, que es la de contratar con la conexión esta de banda ancha con un nuevo operador que estaba suponiendo, ya son datos reales, un ahorro de 9.984 euros al año. También se ha procedido a suprimir más bien el servicio de difusión de contenido multimedia, el streaming eso de que se vea la tele por internet en directo. Pues eso también supone un ahorro de 8.815 euros al año. A lo largo de este año, y esto es una medida que hemos incluido nosotros con el trabajo que hemos hecho en este mes, hay una previsión prácticamente real de un gasto de 30.000 euros en cuanto a pólizas de seguro o primas de seguro, de coches, de vehículos del ayuntamiento, de maquinaria, seguro de responsabilidad civil, etcétera, etcétera. Entonces se está planteando, se está trabajando en un pliego de condiciones que establezca unos criterios mínimos, unas coberturas mínimas en ese seguro y que garanticen un coste inferior de lo que estaba suponiendo esos 30.000 euros. Nosotros lo hemos tasado en 10.000 euros aproximadamente al año, que seguro y esperemos que sean algo más. Pero una medida real, una medida tangible, una medida que se puede aplicar en cuanto se dé por finalizado ese procedimiento. En cuanto al gasto de combustible, el gasto de combustible, independientemente de que estamos planteando la posibilidad de instalar un almacén donde poder almacenar material, herramientas y hacerlo de manera que podamos competir a la hora de, o que podamos luchar a la hora de conseguir precios más beneficiosos para el ayuntamiento en todos los aspectos, temas de material de construcción, material del montaje eléctrico, herramientas de mano, etcétera, etcétera. En el combustible, eso sería, por supuesto, con una persona responsable y con unos medios mínimos de seguridad, máximos de seguridad en la nave, donde se meta todo esto. También podríamos instalar un depósito donde nos sirvan el combustible algunas de las empresas suministradoras, que ya de por sí sería más barato y aparte mucho más fácil de controlar. Eso sometido a que se utilicen los vehículos municipales en lugar de abonar dietas por kilometraje en determinados puestos de trabajo que, como ustedes saben, se estaban pagando y se seguirán pagando algunos, pero no todos, e incluso el mero hecho de controlar y fiscalizar de manera más exhaustiva el consumo y la expedición de vales de combustible, por lo que se estima que se produzca un ahorro aproximado de 1.500 euros al mes, que es una cosa tangible y una cosa también real. En el ejercicio 2014 también se ha facturado en torno a 265.000 euros de energía eléctrica, que es el ejercicio que hemos cogido como referencia y es el que debemos coger como referencia. A partir de ahí, independientemente de que se hayan hecho y se sigan haciendo algunas reducciones de consumo y cambio de contrato en determinados edificios públicos, el hecho de la implantación de un nuevo sistema de LED en muchísimas luminarias, con las subvenciones que hay disponibles y algunas que vendrán más para ello, va a suponer un ahorro como mínimo, con datos reales, y hemos sido aquí también prudentes, del 20% de la facturación anual de iluminación de lo que son los servicios municipales, el alumbrado público y los edificios públicos. Es decir, unos 52.000 euros al año. Otra medida en cuanto a la reducción de gastos financieros. Esta es de matemática pura. Si conseguimos refinanciar la operación de los préstamos de los MINES, el 1 y el 2, que hasta ahora se estarían pagando 337.152 euros, pasaríamos a pagar 129.000 euros, con lo cual supondría un ahorro, una diferencia de 248.000 euros en cuanto a la carga financiera, a los gastos financieros de este ayuntamiento. Eso supone la bajada del 4 al 1,31% de los intereses con los que se financiaron o se están pagando esos préstamos, o se supone que se deberían de estar pagando. La medida a adoptar también en el estado de ingresos. La medida 1, actualización de los valores catastrales. Esto es una actualización que ya se aprobó en mayo del 2014, que nosotros hemos cogido como referencia y de manera, vuelvo a repetir, prudente a la hora de establecer el incremento en las arcas municipales que va a suponer esa actualización de los valores catastrales. Como es una cosa que se ha previsto de cara a 10 años, nosotros hemos cogido la mitad de lo que se recauda un año y lo hemos extrapolado para que así sea también un dato que nos sirva para justificar el plan financiero, pero que a la misma vez sea un dato real sin que nadie tenga sobresalto. La medida número 2, la recuperación del 50% de la participación en los tributos del Estado. Está retenido la PIE hasta agosto y a partir de agosto volverán los 55.737 euros a las arcas municipales, que nos servirá para pagar todo este tipo de cosas. Los ingresos, otra tercera medida, por la tasa AFO, asimilado fuera de ordenación, se hizo una previsión
de recaudar unos 45.600 euros anuales por parte del anterior equipo de gobierno, pero era una previsión. Luego nosotros hemos podido tener los datos de lo que eso ha supuesto y vemos más ajustado a la realidad porque contamos con esa realidad, unos 10.000 euros anuales, que es una cifra más sensata y que preveemos que sí se puede ir cumpliendo, e incluso eso es un dato que se verá incrementado a lo largo del tiempo, porque una vez que se establezca la fórmula y se pongan los mecanismos y se le dé la publicidad y la información conveniente, pues se podrá llegar a esas tasas de 46.000 y pico euros que se hablaban en el anterior plan de ajuste. Y otra medida, ingresos por la modificación de la escuela deportiva. Desde este equipo de gobierno teníamos un planteamiento claro y evidente en cuanto a la política que hay que seguir, en este caso, en el deporte local. El compromiso es facilitar y proveer a todo el mundo de la posibilidad de hacer deporte, un deporte de calidad y un deporte gratuito en las instalaciones deportivas, con personal de este ayuntamiento y de una manera reglada y regulada. Pero si vemos conveniente el hecho, y esto será motivo de debate en el pleno en el que traigamos la modificación de esta tasa, si vemos conveniente que haya un plus para aquellos que hacen deporte federado, que conllevan otros gastos, que por lo tanto marcan una diferencia con respecto al que hace deporte diario, digamos, de manera no federada o no semiprofesional. Eso supondría un aumento de los ingresos por dicha tasa de 37.600 euros. Estos son los datos, estas son las medidas, con las que nosotros vamos a acometer este plan, ¿vale? ¿Qué pasa? Esto nos llevaría poco a poco, a lo largo del tiempo, hasta el año 2025, como les decía, a conseguir que el índice de endeudamiento sea inferior al 75%, hablando de en el año 2020 ya estaría en el 78,61%, y poco a poco, en los años consecutivos, a partir de que esto se ponga en vigor, irá reduciéndose hasta llegar a esos índices óptimos. ¿Qué supone esto a la hora de pagar? Pues nosotros tendríamos que pagar y tendríamos refinanciada toda la deuda. Con este dato que voy a dar, esto sería lo que tiene que pagar el ayuntamiento al mes con todos los préstamos y todas las deudas que tiene, las deudas financieras, porque las facturas eso es otro cantar que ya se irá viendo. Esto también serviría de alguna manera para ir reduciendo ese periodo medio de pago a proveedores para intentar acercarnos, por lo menos acercarnos a ese mes que nos pide el Estado. Pero teniendo en cuenta que aquí meteríamos los tres fondos MINER, dos que hay que refinanciar y otro que no tiene intereses, pero que sí que hay que devolver, la sentencia, el primer plan de pago a proveedores y el segundo plan de pago a proveedores. Todo eso supondría un total de 73.529 euros al mes, a partir de ya, teniendo en cuenta que a partir de que se apruebe la operación, teniendo en cuenta que a partir de ya, que es a lo que me refería, a partir de agosto, vamos a recibir 55.000 y pico euros más de la PIE, que la tenemos retenida. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que si tenemos en cuenta el plan de pagos que tenemos nosotros establecido internamente, con el trabajo que hemos hecho, y vemos de qué manera tenemos las cuentas del ayuntamiento organizadas, serían, con estas medidas, lo que tendríamos que conseguir serían 18.000 euros para poder acometer mensualmente el pago de esta operación de crédito. Yo creo que es una operación beneficiosa para el ayuntamiento. Yo creo que las medidas que hemos puesto encima de la mesa son medidas sensatas, no son lesivas para los ciudadanos, por lo menos son todas explicables y defendibles. Sí es verdad que se han cogido medidas que se plantearon en diferentes planes o refinanciaciones, intentos de refinanciaciones del anterior equipo de gobierno. Hemos innovado en muchas medidas y lo que sí está claro es que lo más interesante, aparte de la refinanciación, en cuanto a tiempo de los fondos MINER, es sobre todo la bajada del 4 al 1,31%. Turno de palabra. Sí. Señora Garrido, ¿no interviene? Señor Soriano. Sí. Bueno, en primer lugar, agradecemos el que se nos haya convocado a una junta de portavoces, porque si es verdad que esta premura en un asunto, hay que decirlo, muy importante, no solo para el devenir de esta corporación, sino para nuestro pueblo, pues se hace de agradecer este gesto que usted ha tenido con las fuerzas de la oposición.
usted sabe que yo soy muy de utilizar muchos refranes. Dice uno que los toros se ven distintos desde la barrera. Y claro, ahora yo escuchándolo a usted justificar la adopción de este plan de ajuste, pues me estaba viendo a mí mismo, cuando yo también intenté justificar una cosa que traje aquí a este pleno hace 6 meses, que fue el plan de saneamiento y reducción de deuda del Ayuntamiento de Marmolejo. En este caso no era para 10 años, sino que eran para 4, del año 2014 a 2018. Usted ha hecho de forma continua, ha hecho alusión a que son medidas sensatas y a que son medidas poco lesivas y que no van a implicar, dentro de la prudencia a la que usted hace referencia, pues, por ejemplo, despidos o subidas, digamos, importantes de impuestos. Haciendo alusión un poco a lo que le comentaba al señor Herrera en su intervención previa a la presentación del plan de ajuste, ha insistido en un argumento que también dio el pasado jueves, en el que usted hizo hincapié en que, además de que su sueldo se subía por lo que usted justificó, insistía en el ahorro de 20.000 euros. Hombre, a tiempo estamos, se puede incluir esa medida en la medida de ahorro de personal, porque si ustedes tienen cuantificado y justificado ese ahorro de 20.000 euros, no sé si no lo ha puesto, porque claro, no es real con respecto al año 2014, porque con respecto al año 2014 no hay un ahorro de 20.000 euros, sino todo lo contrario. Hay un gasto de más de 7.000 euros. Entonces, supongo que por eso usted no habrá incluido esos 20.000 euros de ahorro que tanto pregona respecto a las medidas de ahorro que usted plantea. Si bien es cierto que con esos 20.000 euros de ahorro ya no tendría que buscar usted esos 18.000, ya los tendría, por lo tanto ahí hubiera tenido que tomar medidas. Es verdad que el procedimiento, este asunto es un asunto peliagudo. Usted dice que desde el día 7, he intentado copiarlo con literalidad, se accedió al portal y se accedió a la posibilidad de acceso al fondo de ordenación. Hombre, al igual que le agradezco lo de la Junta de Portavoces, también le hubiéramos agradecido lo que le ha dicho el señor Herrera. Usted el día 9, en el pleno de organización, conocía perfectamente, o por lo menos yo intuyo que ya había iniciado el procedimiento, porque incluso nos ha dicho en la Junta de Portavoces que el viernes tuvo una reunión en Diputación para ver esa segunda opinión médica a lo que usted hace referencia. Por lo tanto, no es por recriminarle nada, sino que, hombre, podría haber tenido la deferencia también de decirnos, oye, existe esa posibilidad, pues para que nosotros pues no hayamos estado, naturalmente, salvando las distancias, pero pues eso, todo el fin de semana también, intentando darle al coco a ver qué puede ser lo que le hubiera pasado al equipo de gobierno por la cabeza a la hora de traer estas medidas. También ha dicho en varias ocasiones que son sentencias extrajudiciales. Ese es el problema, que tenemos sentencias firmes, que son las que se han incorporado aquí, y luego otras sentencias que no están todavía aquí, que bueno, que también tendremos que buscar la fórmula, aunque usted indicó el otro día que tiene alguna fórmula, pues para que eso no nos asfixie más en la situación que tenemos. Insisto, es casi literal el planteamiento que usted hace. Hay que tomar medidas porque en la realidad que tiene este ayuntamiento, como yo he indicado en muchísimas ocasiones en la legislatura anterior, de que la situación económica del ayuntamiento es muy complicada, que hay que tomar medidas que no son fáciles de tomar, porque naturalmente en la última medida subir la tasa de la escuela deportiva de 20 euros que pusimos nosotros a 100 euros que van a poner ustedes, pues no es una medida que guste, señor Lozano, claro que no. Pero, se lo he dicho a la Junta de Portavoces también, llega un momento en el que uno, cuando es alcalde, con el ayuntamiento que tenemos, con las características que tenemos, pues tiene que tomar medidas pues, que a lo mejor ni estaban en el programa electoral, ni gusta tomarlas. Yo estoy completamente seguro que a ninguno de los miembros de su equipo de gobierno y a los que estamos en esta corporación municipal nos gusta subir la tasa de deporte de 20 a 100 euros. Pero es lo que yo dije el día que también hablábamos de eso. Es que nos encontramos con que hay personas que no realizan actividades deportivas, como dice usted, a nivel profesional, pero que sí están pagando la luz de realizar ese deporte. Por lo tanto, por nosotros, bienvenido sea este tipo de medidas, porque además el Estado nos ha abierto una puerta bastante importante.
Cuando usted hablaba de las medidas sensatas, claro, si nosotros, me refiero al anterior equipo de gobierno, no hubiéramos tenido en noviembre, cuando planteábamos esta disyuntiva, pues una bajada del tipo de interés de 3 puntos, pues hombre, las medidas hubieran sido también bastante más al hilo de las que usted plantea. Pero de todas formas, esto lo único que hace, señor Lozano, es reconocer que el trabajo que se hacía y que naturalmente se pretende hacer, pues marca ese sentido común que yo le insistía en el último pleno e incluso en el pleno de corporación, y que en esta línea pues nos podemos encontrar. Y fíjese lo que le estoy diciendo, estamos hablando de tomar medidas, pero medidas para que este ayuntamiento sobreviva. Porque no estamos hablando de que con estas medidas ahora el ayuntamiento vaya a poder tirar cohetes todos los días, sino todo lo contrario. Pero por lo menos vamos a conseguir que el ayuntamiento siga prestando servicios, no sin dificultades, claro está. Muy bien. Señora Sorro Ribeiro. Bueno, buenas tardes ya, ¿no? Bueno, pues como ha dicho Bartolomé, pues yo o mi grupo creemos que este tipo de medidas pues benefician a nuestro pueblo, en el sentido de que nosotros siempre hemos defendido alargar los plazos, que yo creo que es la única manera para una deuda tan grande como la que tenemos de poder ir siguiendo el día a día de nuestro ayuntamiento. Yo quisiera que me aclarara algunos temas sobre el tema de la reducción de gastos de personal, si podía explicarlo un poco mejor, y los despidos exactamente, o si no va a haber despidos, en qué consistiría esa reducción de los gastos exactamente, si puede ser. Y luego, pues, en el tema de los seguros, pues me imagino que usted nos ha dicho ya que ya estaba hablando con diferentes compañías para que le hagan ofertas, que me parece de 30.000 euros, 10.000 euros me parece demasiado, pero vamos, si ustedes ya lo han estado viendo, pues me imagino que será verdad. Luego, en el tema del combustible, del almacén, me parece una buena medida. Y en el tema de lo que es el depósito de gasoil, pues sí que la verdad es que ya le han utilizado ustedes, o bueno, en equipos en años anteriores, cuando estaban ustedes también en el gobierno, y no sé yo si le habrá surtido efecto. Entonces, pues creo que eso debe de estar muy vigilado, porque algunas veces lo que puede parecer un ahorro a lo mejor puede incrementar el gasto. Por lo demás, pues me parecen buenas las medidas, sobre todo porque son medidas que nosotros ya habíamos aportado, y entonces, pues, ¿qué vamos a decir sobre algo que nosotros ya habíamos planteado en su día? Pues que nos parece bien, sobre todo eso, lo de las escuelas deportivas, también hacer la puntualización de que se tengan en cuenta también medidas sociales, porque seguro que hay muchos padres de familia que no podrán hacer frente a este gasto. Entonces, pues, que se tengan también en cuenta, pues, este temas sociales y los recursos de cada familia para pagar esta tasa o tener algunas bonificaciones. Pues eso es todo. Muchas gracias, señora Ribeiro. Señor Herrera. Sí, gracias, señor Lozano. Lo cierto es que, y discúlpeme, pero lo veo bastante nervioso. Creo que tiene que tomarse las cosas de otra manera. Eso es una percepción suya. Yo estoy súper tranquilo. No sé si eso afecta al Tan debate. tranquilo o no. que me interrumpe cuando estoy Pero interviniendo. estoy tranquilo, no, lo digo para que no piense que estoy nervioso. Estoy tranquilo. Es que esto está nervioso, señor Lozano. Porque lo dice usted. ¿No? Hombre, el otro día nos saltamos el primer punto de orden del día para empezar, creo recordar. No estaba la acta preparada, señor Herrera. Vamos a ver, déjeme un segundo y le aclare yo Bueno, una cosa. Pero déjeme un pero segundo. Me No se ponga usted me nervioso. quita entonces el uso de No, la ahora palabra. sigue usted hablando. Si no va a Me quita empezar el tiempo Vale, contado. Vamos a venga. ver. Yo creo que el que está nervioso es usted. El otro día no es que nos saltáramos el primer punto del orden del día, es que no estaba la acta terminada, señor Herrera. Por lo tanto, si no está la acta terminada, es que los demás no ha dicho ninguno nada. Entonces, ¿qué pasa? De todas formas, independientemente de eso, yo no sé qué tiene que ver el debate
en el debate que estamos hablando de una cosa tan importante que si yo estoy nervioso, que si yo dejo de estar nervioso. Yo estoy tranquilo, es una percepción suya. Se la guarda y sigue usted explicando lo que tenga que explicar con respecto al tema económico o a las medidas que se están tomando. Vaya a venir usted ahora a enmendarle la plana a nadie ni a decirle cómo tiene que hacer las cosas. Usted hubiera querido tener la oportunidad de hacer las cosas a su manera, el pueblo no se le ha dado, yo entiendo que eso duele. Pues ya está. Asuma usted el papel que le ha tocado y ya está, y respete a los demás. Por lo tanto, siga usted y hable todo lo que quiera hablar de manera razonable sobre este tema. No sé si cada frase que diga le tengo que pedir permiso si está bien dicha o está mal dicha, porque he dicho una cosa y de momento me ha cortado el uso de la palabra. Tiene que... Vamos a ver. Y usted lo sabe, que es mucho de leerse las leyes y las normas, que cuando crea conveniente el presidente lo puede interrumpir. Por lo tanto, siga usted y no haga alusión a mí para que yo considere conveniente el interrumpirlo. Yo lo que quiero es que se produzca un debate fluido, pero sobre todo sobre el tema que estamos hablando. Siga, siga, siga. Está usted muy nervioso, señor Lozano. Porque, para empezar, empieza poniendo palabras en mi boca que yo no he dicho. Yo no he dicho que usted tenga un pensamiento malicioso. Yo lo que le he dicho al principio, que no me ha dejado contestarle, es que usted ha tenido cálculo político a la hora de anunciarnos los asuntos que se iban a tratar en un futuro tan reciente como es el día siguiente del pleno de organización. Ha tenido un cálculo político para evitar que se mezclara un plan de ajuste con su subida de sueldo. Que ya que usted está con los medios, tanto anunciar que si 20.000 euros de ahorro con respecto a lo que se firmó en el pleno de organización del 2011. Les recuerdo que en el 2011, en aquel pleno de organización, aquí no pasaba nada. Esto era todo una balsa de aceite, aquí no se debía nada, aquí todo estaba perfectamente gestionado. Fue después cuando vinieron las sorpresas, vino el plan de pago a proveedores, vino todo lo que vino. Y tampoco, no es cuestión tampoco de hacer cálculos, pero en ese cálculo de lo que se pagaba en políticos en aquella época, teníamos que quitar también lo que cobraba el señor Otero, que por anulación de su contrato refrendado por el Consejo Consultivo, pues así lo apoyó, o el señor Calero, que era un contratado también digital, debería ser eventual, era un contrato de una mercantil, pero también era un contrato político. Eso no lo ha metido usted en las cuentas. Pero bueno, usted sabe que ha sido un error ponerse ese sueldo y va a ser, lógicamente, algo que lo va a perseguir durante toda esta legislatura, porque es una barbaridad, en los tiempos en los que corren, en la situación en la que está el ayuntamiento, tener esa subida de sueldo. Bien, dicho lo cual, y centrándome en 10 minutos que hemos podido ver los documentos que usted ha presentado, es muy complicado pues hacerse una idea pormenorizada de lo que estamos votando. De acuerdo que la premura de los plazos que da el Gobierno, pues así lo requiere, pero bueno, es muy complicado, porque son muchos datos, porque son muchas cuestiones, pero como bien han dicho, como estamos repitiendo medidas, sí le puedo decir, como dijimos hace ya 6 meses, que estas medidas son un mero parche, porque es que esto me lleva atrás, precisamente a aquel pleno, en lo que ya dijimos eso. Ustedes ponen aquí que la medida 3 de los ingresos por tasa de asimilado afuera de ordenación, que estaba muy fuera de lo que se había previsto recaudar, que eran 45.600 euros anuales, estaba fuera de cualquier realidad y que ustedes meten 10.000 euros. Lo sigo viendo totalmente irreal. El papel lo aguanta todo, pero como ya dijimos en su momento, la circunstancia y lo que se pretende recaudar con esta tasa muy difícilmente va a conseguir esa cifra y aumentarla en los años venideros. Pero bueno, ya le digo que como no hemos tenido la documentación antes, tampoco hemos podido ver por dónde iban las medidas. En cuanto a lo de las tasas de la escuela deportiva, quiero recordar que ustedes dijeron que era una barbaridad.
o sea, me refiero a su grupo político, cuando estaba en la oposición hace unos meses. Ahora, pues ustedes la vuelven a incluir. Volvemos nosotros a decir que no creo que se mantengan el mismo nivel o el mismo número de usuarios con 20 euros por persona que con 100 euros por persona. Por lo tanto, la cantidad que se pretende recaudar pues también es un poco irreal. Igual que irreal es, como dijimos en su día, lo que se iba a ingresar, además en su día lo dimos con cifras exactas, lo que se iba a recaudar por la revisión catastral, que aquí estima en 138.000 euros, pero demostramos claramente con los datos que siempre estaba eso sobrevalorado. Con lo cual, pues bien, aquí tenemos una serie de medidas a las que le obligan la adhesión a este plan, pero que, bueno, están lejos de la realidad, no son lo que la circunstancia tanto del municipio como del propio ayuntamiento muestran, y entendemos que por desgracia no van a surtir los efectos deseados. Por otro lado, a mí me cabe la duda de qué es lo que va a pasar. Hombre, yo sé que acaban de llegar, llevan un mes, le ha dado tiempo a lo que le ha dado tiempo y hay muchas cosas por venir, pero lo gordo está por venir. Cuando llegue el capital del plan de pago a proveedores, esto se va a incrementar. Porque sí lo que se compensa, o sea, tenemos el plan de pago a proveedores, que supuso un plan de ajuste bastante más potente que este, de medida, porque era muchísimo dinero. Aquí, por lo que vemos, se aumenta, los mines ya los teníamos de antes, pero la sentencia, que son casi 2 millones de euros, se añade a una refinanciación. Por lo que las pocas cuentas que yo he podido hacer, por la documentación que nos llegó en su día, yo creo que mensualmente, cuando llegue la hora de pagar, aunque hayan bajado los intereses, va a ser mucho más de esta cantidad. Por lo tanto, entiendo que van a ser otras medidas las que haya que tomar, lógicamente, cuando llegue su tiempo, pero que nos parece esta, al menos, en las que es la vía de los ingresos, no son reales y a poco que tengamos tiempo de estudiarlas, pero bueno, como se tiene que debatir y se tiene que votar ahora, pues no da tiempo a otra cosa. Muy bien, vamos a ver. Lo primero, agradecerle su disposición a la hora de votar favorablemente, según han anunciado algunos grupos de la oposición, a esta adhesión al fondo de ordenación, que nos va a venir bien, y lo repito, nos va a venir bien y nos va a dar respiro. Vamos a ver, por empezar por algún sitio. Vamos a ver, señor Soriano. Nosotros también estuvimos ahí, y es de justicia el recordarlo, cuando usted necesitó el apoyo del Partido Socialista para conseguir, que por cierto el señor Herrera tampoco estaba de acuerdo con ello, para conseguir un año más de carencia y que las cuentas de este ayuntamiento pudieran respirar un año más. ¿Y qué produjo ese año? ¿Qué propició el equipo de gobierno y que favoreció el Partido Socialista? Pues que nos pudiéramos acoger a determinadas medidas que hicieron que la situación del ayuntamiento fuera menos mala. No le voy a decir ni mejor ni peor, menos mala. Me estoy refiriendo al señor Herrera. Se lo digo al señor Soriano porque fue el que en aquel momento recibió esos 6 votos del Partido Socialista a la hora de sacar adelante lo que se trata el pueblo. Y es que es así de evidente. Por lo tanto, siempre hemos estado ahí. Tanto uno como otro hacen referencia a los 20.000 euros de ahorro. Y vamos a ver, se lo vuelvo a repetir igual que lo dije. No voy a perder mucho más el tiempo en eso. Es que son 20.000 euros de ahorro, señores. Pero claro, cuando se pueda coger un ejemplo normal y razonable. ¿Con qué comparo yo el equipo de gobierno que ha salido de la urna? Con la última etapa del señor Soriano. Eso sería hacerse la trampa jugando al solitario, ¿no? Que ya estaba el equipo de gobierno que solamente quedaban 3 personas. Vamos a ver, señores, vamos a ser serios. Vamos a ser serios. Hay que hacer con un planteamiento lógico de cuando se conformó un equipo de gobierno. Yo lo he comparado con el año 2012, que es que cuando estaba el pacto en su máximo apogeo.
Y ni prensa ni nada. Yo digo las cosas donde las tengo que decir y como las tengo que decir, señor Herrera. Y a mí que me va a perseguir la subida, ojalá eso fuera lo que me persiguiera a mí. Que yo me subí el sueldo al llegar aquí 400 euros, que es de los sueldos más bajos que hay en la provincia con respecto a otros pueblos. Ahora, que a mí me persiguiera la sombra de que fui el que tiré el balneario, eso me dolería más. O que me persiguiera a mí la sombra del que tuvo aquí a su amigo de estudio trabajando con factura costando 13.660 euros más 9.590 euros. ¿Me va usted a decir a mí que yo me subo el sueldo 400 euros y que eso me va a perseguir a mí cuando usted ha tenido aquí trabajando a quien le ha dado la gana? Pero, hombre, vamos a dejarnos ya del pasado y vamos a mirar al futuro, señor Herrera. Haga usted el favor de tener en cuenta que se está intentando dar un paso importante. Que yo sé que esto, dentro de lo que cabe, le viene bien al que está gobernando, otras cosas le vienen mal. Ya lo ha dicho antes el señor Soriano, los toros desde la barrera se ven de una manera o de otra, pero es que no es así, tampoco, porque cuando nosotros nos opusimos a la refinanciación de las cuentas del ayuntamiento, nos estábamos oponiendo a dos cosas fundamentales, y lo expliqué en aquel pleno. Nos estábamos oponiendo a que el tipo de interés fuera un 3%, que suponía una bajada muy pequeña con respecto a lo que había. Y aparte, nos estábamos oponiendo a que nos separáramos de la tutela del Estado, que en eso estará usted de acuerdo conmigo, señor Herrera, que no nos separemos mucho del señor Montoro. O sea, nos estábamos oponiendo a eso. ¿Por qué? Porque no merecía la pena perder la tutela del Estado a cambio de un porcentaje pequeño, independientemente de que el equipo de gobierno en ese momento lo tuviera que hacer porque tendría que respirar, no lo sé. Pero independientemente de eso, no es lógico que se opusiera el PSOE a que nos quitáramos del lado del Estado y nos fuéramos a lo privado por un pequeño porcentaje de beneficio que apenas iba a sumar dinero a las arcas municipales, que incluso eché los cálculos concienzudamente para ese pleno. Porque si en ese pleno, señor Soriano, hacemos lo que usted planteó, no nos hubiéramos podido acoger a todas estas medidas de gracia a las que nos estamos acogiendo, se lo dije en su momento. Fíjese, y a los 4 o 5 días, yo no es que sea más listo que nadie, pero intento estar informado todo lo que pueda. A los 4 o 5 días salió una de las primeras medidas a las que por suerte nos pudimos acoger. Y ahora ha salido otra. Y es siempre con el Estado. Porque si el Estado algún día se levanta gracioso y dice que no hay que pagar la deuda, pues por eso que nos llevamos. Pero si se la debemos al banco, ese no se levanta gracioso ningún día. Porque ese sí que va a muerte. El Estado podrá ser más de derecha o más de izquierda o medio pensionista, pero dentro de un orden. Podrá pisar más o pisar menos. Levantar el pie del acelerador más o menos. Pero un banco, ese va de huello. Porque para eso están los bancos, no por otra cosa. Por lo tanto, hemos estado ahí siempre que hemos creído que algo ha sido favorable para el pueblo, pero también hemos intentado ponernos con argumentos y con la fuerza que nos dieron la urna en el 2011 a lo que no hemos creído que era lógico. Por lo tanto, si nosotros a partir del día 7 cogemos la posibilidad de meternos en el plan, empezamos a ver documentación, yo que les digo aquí el día del pleno, mira que estamos ahí intentando hacer esto, ya con eso se hubieran conformado, ¿no? Y si luego no sale, no quiero decir nada. Si lo estamos intentando, luego no quiero decir nada si no sale. Por eso he actuado con prudencia, y el viernes los convoqué al pleno, que al fin y al cabo es lo mismo. El jueves por la noche les podía yo haber dicho, mira, que estamos intentando refinanciar la deuda del ayuntamiento. Y al día siguiente, no se lo dije, pero al día siguiente sí le llegó una carta a su casa diciéndole que teníamos un pleno precisamente para eso. Por lo tanto, la diferencia tampoco es mucha. Tampoco es mucha. Y a partir de ahí, si ese mismo viernes trabajamos en eso, vemos durante todo el viernes hasta las 7 de la tarde que estuvo este hombre aquí, el interventor, viendo la posibilidad de cuadrar esto para que sea una cosa real y no una cosa, no sé, como lo ha calificado el señor Herrera, todo menos real. Y todo el fin de semana cuadrando esto, haciendo los informes pertinentes y dejándolo de una manera que sea, vamos a ver, lo más objetiva posible y planteárselo al Estado para que podamos, porque es como le he dicho antes a la Junta de Portavoces, que si esto lo aprobamos hoy, vamos a poner encima de la mesa la posibilidad de comprar un billete de la lotería a ver si tenemos suerte y lo acepta el Estado y colamos por ahí, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que no es tanto el agravio que se ha sufrido aquí. Mire usted, que yo recuerdo aquí pleno, siendo yo el portavoz de la oposición, de darnos ni 48 horas antes el presupuesto que precisamente creo que es el que tenemos hoy, que fue el último que se aprobó, ni 48 horas antes, por ahí tiene que estar, que es el que se ha ido prorrogando, O sea, ni 48 horas antes, lo dije, oiga, que me ha dado usted el presupuesto un tocho así, así de gordo. Y las explicaciones que se dieron del presupuesto fueron menos, porque también es una cosa muy técnica y una cosa que hay que desgranar con más detalle y con más detenimiento. No hubo junta de portavoces en aquel momento, y bueno, yo lo dije,
Y ya está, y seguí hablando de lo que tenía que hablar, de cómo y de por qué y de qué quería el Partido Socialista. Por lo tanto, yo creo que ahí intentar escarbar ahí, porque no se le ha avisado que esto es un pleno extraordinario y urgente. Que espero yo que no se convoquen muchos de estos, bueno, si son para cosas de estas, que sí, que no se convoquen mucho a lo largo de la legislatura, que cada pleno, el otro día aprobamos un reglamento en el que teníamos que convocar, y a eso están ustedes perfectamente en su derecho de acogerse y de reivindicar todo aquello que recogiéramos en aquel acuerdo de pleno o que recoja la ley, que por cierto hoy no nos la estamos saltando en ningún momento. Vamos, el tema de las tasas deportivas, y a lo mejor le contesto también a los dos, no es que sea un tema polémico, nosotros no lo consideramos polémico en esa perspectiva. Vamos a ver, en aquel pleno donde se planteó esta subida, nosotros dijimos que no estábamos de acuerdo, que subir las tasas deportivas sirviera para financiar, por el mero hecho de financiar esa operación. Nosotros lo que sí tenemos claro desde el principio es que, primero, y lo he dicho antes, poniendo a disposición las instalaciones deportivas de todo aquel vecino, vecina, niño o niña, más joven o más viejo, que quiera hacer deporte, las tenga, para que pueda hacer deporte con una instalación en condiciones y bien mantenida, que estamos trabajando para que eso pueda ser así, que haya gente allí pendiente de las instalaciones y que tengan los servicios mínimos para poder hacer deporte de manera gratuita. Y otra cosa es el siguiente paso, el siguiente escalón, que es lo de estar federados, el transporte, el seguro, la cuota federativa, la ropa, el arbitraje, etcétera, etcétera. Pero eso es que no es que lo diga yo, eso es que hasta lo entienden los padres. Y esto no va a ser una cosa que se traiga aquí a martillazos. Cuando llegue la hora, se tendrán reuniones con los monitores deportivos, se tendrán reuniones con los padres, ya hemos tenido algunas, y hablaremos de esto. Porque esto acarrearía un beneficio para los niños y las niñas o los mayores que hacen deporte. Aparte de eso, claro, si nosotros conseguimos subir los ingresos del ayuntamiento por el tema de las tasas deportivas y nos sirve para justificar este plan, por lo tanto yo creo que es lógico y es correcto. Ahora, ¿qué pasa? Que no basta solo con decir, claro, es que estas medidas no están mal, pero es que nosotros si hubiéramos podido bajar el tipo de interés 3 puntos como lo han bajado ustedes, hubiéramos tomado estas medidas. No, usted las medidas que trajo, señor Soriano, lo digo por ponernos en contexto, en ese momento son las que tuvo que traer, las que pudo traer, aun sabiendo que el tipo de interés no iba a bajar nunca del 3%, que es lo que hubiera firmado con la Caja Rural. Por lo tanto, eso de, claro, como es un 1, no, si precisamente esa bajada de interés supondría tomar muchas más medidas, sería al contrario de lo que te he explicado. Pero bueno, dicho está que le agradezco su predisposición, me gusta ese talante, porque esto al final es una cosa de todo, y lo hemos hablado en muchas ocasiones, y no creo que lo digamos de manera demagógica, o por lo menos no debemos, si no nos lo creemos, demostrarlo. Lo digo como aviso a navegantes. No se trata de que se alarguen los plazos, señor Herrera, se trata de empezar a pagar cuando corresponde. Y ya le he explicado yo en su momento, qué es lo que conlleva, y ahora se lo diré otra vez, se lo repetiré, todo esto. ¿Qué es lo que vamos a pagar y cómo lo vamos a pagar? ¿Vale? Señora Ribeiro, hay dos cosas que me ha preguntado y se las contesto rápidamente. La revisión de los seguros no es que se paguen ahora 30.000 y pasemos a pagar 10.000, que va a suponer un ahorro de 10.000, que es real. Vamos, lo digo porque a lo mejor había entendido que de 30.000 vamos a pasar. Vamos a pagar 20.000, nos vamos a ahorrar 10.000. Y hay posibilidades de que eso así sea, ¿vale? Por lo tanto, hay que verlo. Eso se trata de sacar un paquete y el que quiera coger ese paquete, el que pueda más que arre. Y eso es una forma importante y lógica de conseguir que las cosas salgan más baratas y confiamos en que sea así. En cuanto al tema del personal, dejo claro que en estas medidas que hemos planteado aquí no hay ningún despido, ninguno. Lo único que conlleva es que cuando la gente, que esto es hasta 2025, va a sobrar jubilaciones para poder justificar esto. Se va a ir jubilando la gente o prejubilando y habrá una serie... Dígame. Estos son ejemplos de ahorro, no que... Claro, son ejemplos de nombres que tienen... Vamos a ver. Claro, pueden ser esas o pueden ser otras. Lo que sí está claro que hay... En total de ahorro de personal serían los 20.000 euros. No, serían 9.000 más 19, más 19, más 7, más 20, más 19. Sería el total ese, ¿vale? Entonces, sería, por ejemplo, un auxiliar administrativo que esté para jubilarse, supondría un ahorro de... Claro, se ha puesto un ejemplo de cosas reales. Eso es a lo que me refiero, que son ejemplos, que no quiere decir... porque sea un auxiliar administrativo ni personal de eventual... Claro, basándonos... Se ha cogido un auxiliar administrativo que está a punto de jubilarse. Se ha cogido el dinamizador informático que ya no está. Esos puestos los que... Eso u otro. A lo largo de aquí al 2025
se podrán jubilar esos o más personas. Es evidente que cuando llegue el auxiliar administrativo, ese se jubila sí o sí. A continuación habrá otro, operarios se han puesto de ejemplo, uno de media jornada y otros 2 de jornada completa, con más o menos diferencia de edad. O sea, que se han puesto ejemplos de lo que hay en el capítulo 1 para poder trasladarlo aquí. Que en vez de ser un operario de estos de 20.000 euros, sean 2 a lo largo de los 25 años. Eso es a lo que me refiero. Pero despido, no hay ningún despido. ¿Y si en otra legislatura alguien quiere contratar un personal eventual? Se puede contratar, hay una tasa de reposición. Personal eventual, lo puede usted contratar, sin problema, eso es lo que diga la ley. De todas formas, aquí está, sí, ejemplos del personal de los funcionarios y el personal del ayuntamiento. Ahora, si usted luego otra persona o quien llegue en otra legislatura quiere contratar, eso ya es su problema, dentro de lo que cabe. Para eso está la oposición, para evitar que eso sea así y recordar estas cosas. Pero bueno, sí se pueden contratar. Esto no quiere decir que no se pueda contratar a nadie y que haya que echar esto. Puede echar, perdón, lo he dicho mal, jubilar. Usted suponga que a lo largo de estos 4 años, se pueden jubilar 5 y entras 2. Con los 3 se produce el ahorro suficiente como para cubrir las expectativas del plan, ¿vale? Y en cuanto al tema del almacenista, sí es verdad que el tema del depósito, de la manera que sea, tiene que estar muy controlado. Pero claro, es que para eso es que se establece una persona responsable con un sistema informático que hay para eso, que verificando las firmas, que controla la salida y las entradas del almacén, desde un ladrillo hasta una paleta o un motopico o un girti o el que echa gasoil y para quién y para qué vehículo echa gasoil y para qué función. O sea que se está trabajando en hacer unos partes que implique todo eso. Vamos, eso supondría un ahorro también importante porque la idea es, por ejemplo, venga, bombilla. En vez de comprar a lo largo del año, no sé, 200 bombillas según las necesidades, decir, necesitamos 200 bombillas. ¿Con qué dinero? Algún fondo que haya, que lo hay para ese tipo de cosas. Por cierto, anuncio que hace poco Diputación Provincial ha anunciado y nosotros nos hemos adherido automáticamente en que va a haber 110.000 euros para los ayuntamientos, de respiro, pues nosotros vamos a dedicar parte de eso a ese tipo de cosas. Pues vamos a comprar las 200 bombillas. No es lo mismo comprar una bombilla todos los días que las 200 juntas. Se compran las 200, se guardan allí y el sistema que hay es garantista de que allí nadie puede tocar y de que se buscan responsabilidades. Aparte la nave, su alarma, sus 14 cerraduras y sus 14 rejas. Pues claro, aquello sería muy goloso. Que son medidas que también supondrán, no solamente en el tema de gasoil, sino que esperamos que en muchas cosas también se produzca ahorro. Por eso le decía antes al señor Herrera, bueno, se lo decía a todos, y paso a contestarle a él, que no es que sea esto un plan de ajuste que nos hayamos inventado, que no es solamente estas medidas del gasoil, por ejemplo. Si conseguimos implantar ese sistema, habrá otras muchas cosas donde podamos ahorrar dinero a la hora de comprar materiales. Fíjese, lo del tema del AFO, que lo tenía por aquí anotado. Esos 40, fueron 2.000 euros lo que se consiguió recaudar por el AFO, me dice el interventor, el último año. Señor Soriano, previó recaudar en un año completo 45.600 euros porque tiró de todos aquellos que podían ser susceptibles de pagar esta tasa. ¿Qué hemos hecho nosotros? Con la previsión de esos 2.000 euros y sabiendo que hay hasta el 2025, hemos puesto 10.000 euros anuales. Pero fíjese, esos 2.000 euros fueron prácticamente desde octubre hasta diciembre. Y justo con la tasa aprobada y con la posibilidad de la gente de hacerlo. Desde octubre a diciembre se han conseguido 2.000 euros, ¿no? Y a partir de ahí, con un año completo, como he dicho antes, con más publicidad y con la gente teniendo las cosas más claras de lo que significa el asimilado fuera de ordenación y la obligación que tienen de eso, perfectamente 10.000 euros se pueden conseguir. Se pueden conseguir. Incluso hasta los 45.600 se llegará pues, en no mucho tiempo. En no mucho tiempo. ¿Qué pasa? Que eso llegará un momento que se agoten. No lo vamos a hacer estos AFO, pero sí hay posibilidad de que haya un ingreso importante a lo largo del tiempo con el asimilado afuera de ordenación. Y yo no he dicho, señor Herrera, que haya dicho usted que yo soy malicioso. No, hombre, yo tampoco he querido decir eso. Yo lo que he dicho es que usted ha dado a entender que yo he actuado de manera maliciosa, tapando información, no advirtiéndolo de las cosas, guardando las cosas en el cajón para encubrir la dichosa subida de 400 euros de sueldo, pero sin hablar de los 20.000, más de 20.000, que se han ahorrado por parte de este Gobierno en el planteamiento que hemos hecho. ¿Qué dice usted que en el 2011, en el pleno aquel de organización, todo era maravilloso y todo era... Pues mire usted en el 2011, y a la galería, la hemeroteca me remito,
se jactó por todos los mítines del pueblo en decir que la situación que había en el ayuntamiento, usted la conocía de primera mano, que había una deuda grandísima que incluso la cuantificaba. Sí es cierto que a lo largo de las intervenciones oscilaba la deuda, pero sí es verdad que la cuantificaba en una millonada, por lo tanto aquello tan maravilloso no sería en el 2011, o era mentira que no sabía la situación del ayuntamiento, o simplemente cuando en el 2011 usted se afrontó a establecer los criterios del equipo de gobierno a la hora de organizar, que nosotros no dijimos ni media, a la hora de organizar su equipo que usted conformó con el señor Soriano, se tapó los ojos y dijo, Virgencita, que sea lo que tenga que seguir, que sea lo que tenga que ser. Por lo tanto, esto no es ninguna barbaridad, señor Herrera, esto no es nada que esté lejos de la realidad, sino al contrario, porque no son solamente estas medidas, son otras muchas más, que esas ya nos encargaremos nosotros de aplicarlas o de intentar aplicarlas para tener liquidez y para poder ir pagando cosas, entre otros esos 18.000 euros, que verá con qué poquito se consiguen esos 18.000 euros a la hora de establecer el pago de esto. ¿Y qué es lo que vamos a pagar con esto? Que yo creo que no le ha quedado claro a usted, señor Herrera. Se van a pagar los 3 fondos MINES, los 2 planes de pago a proveedores que hay y las sentencias extrajudiciales. Esas 6 cosas... No, pero se llaman sentencias extrajudiciales porque se reconoce de manera extrajudicial el pago, o sea, se reconoce judicialmente un pago que no viene, por eso son sentencias extrajudiciales. Le digo que la sentencia, los fondos MINES y el plan de pago a proveedores mensualmente, con la refinanciación que estamos planteando, serían 73.529,79 euros, teniendo en cuenta que hay un incremento de la PIE de 55.000 euros, lo tengo aquí en números redondos por si había algún dato que bailaba, supone que tendríamos que buscar 18.000 euros, que no es que los tengamos que buscar, que aplicando esto de manera paulatina estarán. ¿Va a ser que esto funcione a las mil maravillas? No, si esto no funciona a las mil maravillas nunca y solo y menos en este momento, para eso hay que trabajar, hay que renunciar a cosas, hay que explicar. Ojo, se pueden renunciar por nuestra parte, estamos dispuestos a renunciar o a que se renuncie a privilegios, a derechos nunca. A derechos nunca. Cuando digo que se pueden renunciar a cosas, me refiero a privilegios, a derechos nunca. A determinadas cuestiones tenés que explicárselas muy bien a los vecinos, a tomar decisiones dolorosas, pero hay que justificarlas y explicarlas, en fin, no lo sé. Ya el devenir de la legislatura se irá viendo por qué y cómo. Pero lo que sí está claro es que la solución y la panacea no es esto. A partir de ahí hay que hacer otras muchas cosas. Hay que negociar a ver qué pasa con esas parcelas, hay que ver si exactamente todo lo que se pide es lo que vamos a financiar o no, porque ya se están haciendo gestiones y, sorpresa, hay muchas de esas reclamaciones que vienen a través del juzgado que no serán toda la cantidad que se establece ahí. Hay quitas, hay minoraciones, en fin, que nos vamos a llevar una grata sorpresa una vez que se vea el trabajo y se desarrolle el trabajo. No quiero anunciar nada, vaya que luego me digan, oye, ¿y de aquello que dijo usted qué tal? Por lo tanto, yo creo que es sensato el plan. Las medidas son reales y no lesivas para los ciudadanos. Por supuesto que estableceremos, como decía la señora Ribeiro, fórmulas para que todo el mundo pueda acceder. De hecho, todo el mundo puede acceder de manera gratuita a la instalación deportiva. Y cuando toque hacer deporte federado, no sería la primera vez que desde este equipo de gobierno se ha actuado de manera sensible y puntual para que todo el mundo pueda hacer o practicar ese deporte en función de las circunstancias. Esto lo que supone un respiro, entre comillas, para las arcas municipales. Yo creo que es responsable el hecho de aprobarlo y el hecho de las medidas que hemos planteado. En cuanto al procedimiento que se ha seguido a la hora de hacerlo y a la hora de traerlo aquí a este pleno, yo creo que ha sido correcto, leal y transparente con respecto a la oposición y, por lo tanto, yo creo que lo que corresponde es, independientemente de que cada uno tenga una pega u otra, es aprobar esto esta tarde aquí. ¿Alguna intervención más? Sí, muy breve. Muy breve porque, al fin y al cabo, no hay que darle más vuelta a este asunto. Simplemente hay algunas cuestiones que sí me gustaría que quedaran meridianamente claras. Insiste en la prudencia, en la medida sensata, en la medida no lesiva. Yo insisto en el plan de saneamiento y reducción de deuda del Ayuntamiento 2014-2018. Tenía 11 medidas. Usted copia 8. 8 de las medidas de estas 11 que trae hoy son las mismas. Solo cambian, claro está, la de la Caja Rural, que usted ha dicho que fue la que le echó para atrás al no aprobar ese plan de saneamiento, que el que se planteó en su momento era de 4 años, y usted trae nuevo respecto al que nosotros trajimos de lo de
el leasing de la fotocopiadora, usted trae lo de los seguros, y respecto a lo que nosotros planteábamos, había otra que era la reducción de transferencias corrientes, que era que se dejaban de pagar los 15.000 euros de subvención, en este caso, al Club Deportivo Útica. En reducción de gasto de personal, usted plantea 95.000 euros de ahorro, el anterior plan planteaba 89.162. Hay puestos que son los mismos, las mismas personas, usted trae 6, de los 6, 3 ya iban en la primera medida de reducción de gasto de personal que planteaba el anterior equipo de gobierno, pero es que además el anterior equipo de gobierno en esa medida incluyó, quitándole de esa reducción, 2 plazas de policía que se tenía pensado crear. O sea que, aun creando las 2 plazas de policía, hasta el año 2018 se iba a tener un ahorro, contando los seguros sociales, de 118.000 euros. Más o menos el que usted plantea en esta legislatura, como bien indica en el segundo párrafo de su medida, de 2015 a 2019. Naturalmente, usted ha hecho una previsión correcta, claro está. Usted no puede hacer previsiones a 2000, por eso yo la hice a 2018. Algo más o menos coherente, 4 años margen, porque de aquí a 10 años, como usted ha dicho, es que muchos de los trabajadores pues, pueden estar en edad de jubilación o prejubilación. La segunda medida que usted trae es la reducción de gasto corriente en bienes y servicios. Creo que lo ha indicado y es textual. El párrafo del ahorro de Internet es 9.984, la misma cifra exacta que se dio en la medida que nosotros planteamos. Con respecto al streaming, 8.815,20, exactamente la misma medida, o sea que también es medida exactamente igual. Anuncia una medida nueva, que es la de los seguros, ojalá tenga ese ahorro, naturalmente, como usted ha dicho, pues ahora el que más pueda que apriete y que se negocie, que ahí naturalmente estará el Ayuntamiento y los servicios jurídicos para que se presten las coberturas y un precio menor. Luego, el gasto de combustible, se hizo una pequeña modificación, que creo que usted la ha mantenido, que es que hay una serie de vehículos que son los que pueden ahora repostar, porque sí es verdad, y hay que reconocerlo, que el gasto en combustible había llegado a un momento que se había excedido de lo que el planeamiento que nosotros teníamos en su momento. Por lo tanto, esa medida también es plausible, siempre y cuando se consigan esos 1.500 euros al mes, que nosotros no dijimos que fuera a ser en genérico, sino que planteábamos que iba a ser un ahorro solo en el área de deporte. En el área de deporte se iba a plantear un ahorro de 1.500 euros al mes con los gastos de desplazamiento. Luego, lo del ahorro de LED, yo insisto en lo de la prudencia porque fíjese que ya llevo 5 medidas que son exactamente las mismas que planteamos nosotros. Le digo porque si son prudentes ahora, eran también prudentes antes. Por eso, muchas veces cuando uno está en la oposición, pues tiene que ser prudente. Usted dice que lo del ahorro LED, que, insisto, va a ser prudente y ha puesto 52.000 euros de ahorro al año. Nosotros pusimos 27.600 y se nos dijo como que no teníamos ni idea. Y nosotros planteamos, en bajada de potencia al edificio, que se hizo, 9.600 euros, y en el cambio de luz de tecnología LED, con la subvención que teníamos y con la que no han conseguido, que se va a empezar a aplicar, supongo, cuanto antes, 27.600. Ustedes, 52.000, justo el doble. Pues se puede conseguir. Han hecho las cuentas, yo no puedo decir que no sean sensatas. ¿Por qué? Porque ahora son ustedes los que están y los que tienen que hacer este tipo de operaciones. Luego, naturalmente, en su plan, la medida estrella es la de reducción de gastos financieros. Pero es que esa no la da el Estado. Y pues hay que agarrarse, y por eso es este plan de ajuste. Y por eso ese ahorro de 3 puntos básicos, o de 3 puntos porcentuales en el interés que vamos a pagar de estos planes, pues fíjate, se alivia. Alivia, pues que estamos hablando, pues lo que usted ha dicho, creo que ha sido 200.000 euros de ahorro, que no es moco de pavo. Que no es moco de pavo. Pero es que luego cuando habla de los ingresos, pues claro, yo pues leo, y es que la primera, actualización de valores catastrales de IBI urbana. Aquí se dijo que nosotros hacíamos parches, que nos inventábamos las cifras, y ahora veo que nosotros pusimos 138.851,91 euros de ingresos que se prevén que se aumente, y son exactamente la misma cifra. Entonces, claro, a uno le llama la atención cómo puede ser que hace 6 meses fuéramos unos ilusos, estuviéramos como pintando un poco la cifra a brocha gorda para que encajara en una propuesta al Ministerio, y ahora son las mismas cifras. Por eso me alegra el ver que eran medidas que se podían llevar a cabo.
Luego lo de la PIE, eso es otra medida que nos encontramos, que hemos estado sufriendo durante 18 meses la reducción de la participación del impuesto del Estado por el que pudo ser el tercer plan de pago a proveedores, pero que como no había medida o no se aprobó el plan económico financiero 2013-2018, pues por eso nos retuvieron la PIE. Luego el ingreso por la tasa AFO, pues usted lo ha dicho, ahí nosotros planteamos el ingreso de todos los que estaban en posibilidad de legalizar su AFO y se dividió en 4 años. Salían 45.000 euros, que incluso yo espero que cuando esté la ordenanza en vigor y aplicándose, yo creo que habrá más gente que esos 10.000 euros que ustedes plantean a la hora de ingresar por la nueva ordenanza. Y luego el de la modificación de las tasas de las escuelas deportivas municipales es que exactamente la misma. Exactamente la misma. Se planteaba, en este caso, además, era menor, porque ustedes ponen 37.600, nosotros esos ingresos los minoramos en 27.000 euros por una sencilla razón, porque nosotros dábamos de baja el servicio WiMAX, porque entendíamos que ahora, con estos 400 euros que pagamos por el Internet, las zonas wifi que estaban previstas, que supongo que también se habrá mantenido ese contrato, pues iba a dar mejor cobertura de Internet, y por eso eran 27.200 euros, porque con la red WiMAX pues se perdían unos ingresos. Dicho lo cual, desde la opinión de Bartolomé Soriano, porque aquí también tengo que ser prudente, responsable y sobre todo sincero, Bartolomé Soriano aprobaba esto sin dudarlo, porque hemos dicho, son 8 medidas que ya se llevaron cuando estaba en el equipo de gobierno. El problema es que representa al partido andalucista, entonces tendrá que entender pues que mi grupo tiene que conocer las medidas. Naturalmente, cuenta con el parabién de Bartolomé y, por supuesto, creo que lo va a tener también del partido andalucista, porque son medidas favorecedoras para la corporación y, por ende, para el pueblo de Marmolejo. Pero nos tenemos que abstener por eso, bueno, es que esto ha sido un poco a la prisa y corriendo y a bote pronto. De todas formas, insisto, cuente con el parabién, en donde también tiene que estar, en la calle, de Bartolomé Soriano y entiendo que también de su grupo, para que estas medidas se puedan aplicar en buena línea. ¿Alguna intervención más? Señor Herrera. Gracias. Por lo que veo, señor Lozano, la música de violín es para todo menos para mí. Y ahora me explico. No hace nada. En los 2 plenos que llevamos de legislatura, lo único que dice es que vamos a mirar al futuro, que ya está bien mirar al pasado, pero usted no hace nada más que tirar del pasado para hablar del presente. Y no es un reproche, es una cuestión pues que todo el mundo puede escuchar. Y es que es irremediable, es que infinidad de decisiones que usted va a tomar dependen de lo que ha pasado anteriormente. Pero no en esta legislatura, sino en la anterior o incluso antes. Por eso nunca hay que dejar de mirar al pasado, pero para no, sobre todo, repetir errores. Digo que la música de violines para mí no existe, por lo que veo, porque ahora sí ha hecho usted un comentario muy malicioso, cuando ha dicho que a mí se me recordará porque eché abajo el balneario. Por suerte el balneario sigue estando ahí. Lo único que se tomó cuando gobernábamos fue la decisión de, por seguridad, hacer caso a un informe técnico que advertía de la peligrosidad de uso público de esa galería. Y se derrulló parte de esa galería. Yo creo que el balneario sigue donde está y espero que se restaure cuanto antes mejor. Por lo tanto, ese comentario sí ha sido bastante malicioso y malintencionado. Al igual que ha sido ese comentario que usted ha hecho con respecto a mi amigo de estudios que aquí presentaba factura. Creo que hasta este hombre, que por desgracia vuelve aquí a salir a la palestra en esta legislatura, quedó con ustedes dos, con el señor Valdivia y con usted, para explicarle qué era él aquí en Marmolejo y por qué había venido. Y cuando empezó la legislatura, si es que al final uno tiene que tirar de disco duro, aunque ya cuesta más trabajo, de memoria, claro que sabíamos cuál era la situación y se decían cifras que eran totalmente, pues sí, se podían variar, nosotros decíamos que eran en torno a 5 millones de euros, porque no teníamos acceso a documentación fiable ninguna. Y como sabíamos que la situación era la que era, el alcalde se puso la mitad de sueldo que el anterior alcalde, que casualmente es lo que cobraba como maestro.
Y también yo, como maestro que soy, me puse ese sueldo, que rondaba entre los 1.500 y los 1.600 euros netos. Como sabíamos que esa era la realidad, se puso ese sueldo, no el de 2.000 euros que, por más que se compare con el resto de la provincia, para Marmolejo es desorbitado. Bien, pues los 20.000 euros estos, que volvemos a hablar de los 20.000 euros, vinieron a posteriori cuando tuvimos que tirar de personas de confianza, sí, eventuales, para poder llevar a cabo nuestro plan de trabajo, efectivamente. Y eso ya se engordó hasta una cifra, pero que no nos la pusimos nosotros. Aquí se contratan unos profesionales, por lo menos para la parte nuestra, y esa persona cobra lo que dice su colegio profesional que tiene que cobrar, su convenio colectivo. Y yo creo que no éramos quien para rechazar esa cuestión. Cuando se rompe el pacto, y permítame que me extienda un pelín solo en esto, porque creo que como no está presente y vuelve a salir sin razón justificada, pues lo tengo que defender. Cuando se rompe el pacto de gobierno, él quiere dejar de ser personal de confianza, porque ya no era personal de confianza del equipo de gobierno. Y como ya había un trabajo empezado, había un curso de monitor de tiempo libre, había una serie de proyectos, un trabajo hecho profesional, se toma el acuerdo de que deja de ser eventual y pasa a ser personal contratado. Personal contratado me refiero como servicios, como una empresa, y se le paga por sus servicios prestados. Presenta factura y se le paga la factura. Pero esa persona vino aquí a sumar. ¿Y por qué tuvimos que coger de gente profesionales de fuera? Porque, por desgracia, señor Lozano, ustedes nunca han tenido que tirar de eventuales ni de personal de confianza porque ustedes directamente lo enchufaban en el ayuntamiento. Y perdone la dureza de mis palabras, pero yo creo que no estoy diciendo nada nuevo, algo bastante patente. Solo me queda una duda con respecto a lo que tenemos sobre la mesa, y es que, ya me ratifico en lo que hemos dicho, son unos cálculos bastante, el papel aguanta todo, como en su día dijimos que son bastante irreales bajo nuestro punto de vista. Lo que me queda es la duda de si este plan de ajuste anula al que se firmó en el 2012, porque si no es así, la tan deseada medidas como la que ha dicho la señora Ribeiro, no solo en la cuestión de deporte, sino en cualquier otra cuestión, tasa de agua, tasa de basura, de exenciones fiscales para familias que así lo necesitan, están ahora mismo coartadas por el primer plan de ajuste. O sea, no puede haber exenciones fiscales porque el primer plan de ajuste así lo ponía. Entonces, si eso es así, no se puede hacer. Por lo tanto, intentando ser más conciliador, estamos empezando, queda mucho recorrido, quedan muchas cuestiones que hacer, quedan muchas medidas que adoptar, no solo estas, que por premura las están adoptando lógicamente, pero si ustedes, su horizonte, su guía, su faro es su programa electoral, que han presentado los marmolejeños, por el cual se entiende que están ahí sentados, con este plan de ajuste difícilmente pueden aplicar un montón de medidas que ustedes han anunciado como que iban a ejecutar, porque todas esas medidas irían a cargo de capítulos determinados, y no el próximo día, si quiere, me traigo su programa electoral y empiezo a decir, mira, esto, microcrédito, no puede ser, con el plan de ajuste actual no puede ser. Habría que modificar todo eso. Para modificar los planes de ajuste se tienen que tomar, como se ha dicho reiteradas ocasiones por la intervención, medidas que compensen a las que no se han cumplido, para poder compensar. O sea, si yo voy a dar un crédito, o si se va a abrir la posibilidad de dar crédito, tengo que compensar ese gasto por el ingreso de otra forma, de otra medida. Por lo tanto, si ustedes van a aplicar esto, directamente van a tener que trabajar mucho para poder llegar a cumplir su programa electoral. Simplemente eso, gracias. ¿Usted iba a intervenir? Sí, bueno, yo simplemente quería decirles que, bueno, mi posición es, yo veo bastante correctas las medidas que se van a tomar y nada, simplemente si pues tuviesen que tomarse alguna medida más, pues que se avisaran. Nosotros estamos de acuerdo, la verdad, era simplemente pues decirlo. Perfecto, muchas gracias. Anticipo también, señor Lozano, que voy a cambiar mi voto y voy a votar a favor. Porque ya lo he consultado y
Vamos a ver. No se lo tome a mal, señor Soriano, pero tan malo es decir que no va a apoyar esto el Partido Andalucista, pero sí Bartolomé Soriano. Por lo tanto, si el PSOE no tuviera mayoría absoluta y el PP se opusiera a esto, no saldría, como ahora decir que vamos a ver, yo es que estas cosas... Vamos a ver, o sea, que me está diciendo usted a mí que porque no le da los papeles a tiempo me está aquí medio leyendo la cartilla y ahora todo esto es capaz de explicárselo usted por WhatsApp a quien sea y le ha dado la autorización para votar que sí. Yo me alegro un montón de que sea así, le agradezco que apoyen estas medidas, ¿vale? De todas formas, se irán estableciendo, porque vamos a ver, dice usted que hemos copiado muchas medidas de las suyas. Es que en un mes, señor Soriano, es que esto es lo que hay. Es que nosotros podemos tocar y hablar, si queremos hablar de realidad, sobre datos que vienen ya dados por sí solos por la anterior gestión de su equipo de gobierno. Dentro de poco podríamos ver nosotros qué otro tipo de medidas podemos tomar en función de nuestra organización y de nuestro trabajo diario. Por lo tanto, de esta manera lo que se está haciendo un poco y haciendo una losa donde trabajar nosotros y poder empezar a construir o a intentar nuestro proyecto. Medidas que ya he explicado yo y medidas que he dicho que no es que nosotros no fuéramos coherentes en su día, vamos, yo se lo he explicado antes en mi primera intervención. El hecho de oponernos nosotros a que usted refinanciara la deuda del ayuntamiento en esa ocasión no eran por las medidas. A las medidas le sacamos la punta que pudimos sacarle en su momento, incluso hubo muchas medidas, usted lo recordará, y si no por ahí está la grabación en la televisión, que le dije que estábamos de acuerdo porque eran medidas lógicas y por eso las hemos incluido nosotros aquí. Pero nosotros nos quejábamos ahí de dos cosas, que se lo vuelvo a repetir. Primero, de que estábamos hablando de que íbamos a refinanciar nuestras deudas a un 3%, lo que supondría un ahorro muy pequeño, y que a consecuencia de eso nos íbamos a retirar de la tutela del Estado. Por eso fue, no fue porque las medidas fueran más duras o menos duras, si donde se tomaron las medidas duras fue al principio de los principios, a partir de ahí es de donde empiezan las medidas duras, lo demás era no un parche, porque yo nunca lo he dicho, eso se lo habrá escuchado a lo mejor al señor Herrera, pero yo no he dicho nunca en ese tipo de debates que estos fueran parches y que ustedes fueran ilusos a la hora de no entender los datos, porque ya le he explicado yo que los datos se toman con realidades. Cuando no existe la realidad se presupone o se prevé lo que puede pasar. Y nosotros una presunción, intento de ver cuál es la realidad no lo vamos a criticar porque nosotros en determinadas ocasiones lo hemos tenido que hacer a la hora de establecer el plan, aunque tenemos datos muy reales porque estamos hablando del ejercicio 2014. Por lo tanto, hay datos a la hora de establecer estos criterios que son sólidos. Vamos a ver, lo de los LEDs que dice usted también, por contestarle un poco, vamos a ver, es que eso hay que ejecutarlo, es que no es que fuera ese importe, es que eso hay que ejecutarlo y nosotros hemos puesto un poquito más porque se está a punto de ejecutar los 300 y pico puntos nuevos, más algunas subvenciones que hay para eso y, por lo tanto, si se van a ejecutar una cantidad de modificaciones que van a suponer un ahorro, que técnicamente están avaladas y a partir de ahora va a haber más subvenciones, más gestiones que van a producir que se sigan haciendo esas modificaciones y que supongan un ahorro, por lo tanto no es descabellado el incrementar un poquito el dato ese que dice usted de cuando estableció su plan de ajuste. Y en cuanto al señor Herrera, y vamos terminando y procedemos a la votación, que no son olas, vamos a ver. Lo de sacar a la palestra, mire usted, lo que usted no puede pretender es pisarle un pie de al lado y que no chille. Vamos a ver, usted me va a decir a mí que me va a pesar a mí que yo me subí 400 euros, que sí que es mucho. El otro día decía la señora Garrido que hay una familia que está cobrando 426 euros y que sí, pero claro que por esa regla de tres renunciáis. O renuncian ustedes todos a la asignación que tienen y los ponemos ahí encima de la mesa y mira, pues, es que eso hace demagogia. Esa demagogia. Pero usted me va a decir a mí que yo me subí el sueldo 400 euros con respecto al anterior alcalde. No al que había antes, ni al que había antes, ni a ningún otro pueblo, con respecto al anterior alcalde. Que según ustedes, si es que se ponen esto porque la cosa estaba muy mala y porque tenían un sueldo de maestro de 1.500 euros. Pues menos mal que no cobraban de maestro 3.000 euros. Si no, ahora hubiera tenido yo que llegar y bajarme el sueldo de alcalde. Y hubiera quedado bien. Porque si la teoría suya es, hombre, usted estaba cobrando en la Diputación 1.400 euros, pues cobre usted aquí ahora lo mismo. No, porque se echamos ahora y hay más responsabilidad. Y ustedes dos saben eso lo que es. La responsabilidad que se tiene aquí. Y encima, como el que tenga enfrente vaya con una mejilla de mala leche, ya está todos los días en los juzgados. Por lo tanto, la responsabilidad que se tiene es mucha. Y la teoría de
como usted cobraba también 1.400 euros la Diputación, pues pongo todo ese sueldo porque nosotros nos pusimos el mismo que cuando estábamos de maestros. Y si hubiera cobrado 2.000 en la Diputación, ¿qué hago? Me pongo 2.000 y ustedes no lo verían mal. O si ustedes hubieran cobrado 3.000 de maestros, se ponen 3.000, ahora llego yo, me lo bajo a 1.980 y quedo bien porque me lo estoy bajando. Por lo tanto, demagogia con eso, señores, poquita, porque el que mal que menos sabe de qué va el juego y sabe de qué va el rollo. Y, hombre, sacar a la palestra, yo no he querido sacar a la palestra a nadie concreto que no he dado nombre. He dicho eso, usted no me puede criticar a mí porque yo por trabajar me suba el sueldo y usted porque dice que no estaba el equipo de gobierno lo suficientemente nutrido de gente, que eso se resuelve con votos, nutrido de gente, tuvieron que contratar asesores profesionales que aquí el Partido Socialista nunca ha tenido que tirar de asesores porque lo ha enchufado. Pero bueno, es que usted encima es que enchufó a uno de fuera, es que no tuvo la cosa ni de enchufar a uno del pueblo. Lo digo por si quiere usted que saquemos a la palestra, Y somos demagogos nosotros. que saquemos a la palestra lo que tengamos que sacar, porque si usted le pisa el pie de al lado, el de al lado va a chillar y se va a defender. Y yo no tengo nada en contra de esa persona, lo he puesto como un ejemplo, como otros muchos que hay, de su manera, de su forma y de su actitud, porque una cosa es evidente, no se le pueden dar ejemplos o clases o lesiones a los demás de determinadas cosas cuando uno mismo no ha practicado con ese ejemplo o con esa teoría. Y que conste, y usted lo sabe y me conoce, que yo nunca, en ningún momento, soy hiriente o lesivo en esas cuestiones. Pero claro, si usted me va a andiñar aquí a mí que si lo del sueldo, que si lo enchufados, que eso es otra cosa, siempre con lo mismo, enchufados y las cuestiones de los que estaban y la poca preparación del personal, allá usted con su relación con el mundo y con el resto de la gente. Sí me alegro de que haya reconocido que se haya producido esos 20.000 euros de ahorro, vaya. Que sí, menos mal que lo ha reconocido y ha visto que este equipo de gobierno, conforme al planteamiento, con respecto al 2012, ha conseguido un ahorro de 20.000 euros para las arcas municipales. Y ahora, nuestro programa electoral, señor Herrera, yo me alegro de que siga nuestro programa electoral y me alegraré mucho más cuando en el 2019 llegue la hora de darle cuenta a los ciudadanos de lo que hemos hecho aquí, que es una buena costumbre que se había perdido, explicarle a la gente qué es lo que hemos hecho y cómo lo hemos hecho y verá usted cuántos, ¿cómo se llama esto ahora? Ítem, cuántos tics puede poner a lo que hemos conseguido en nuestro programa electoral, independientemente de que tengamos que tomar medidas en un plan de ajuste que de ninguna de las maneras limita muchas de las cuestiones que nosotros hemos planteado en nuestro programa electoral. Porque cuando nosotros hicimos el programa electoral, aparte de hacerlo con la gente y poner lo que nos pedía la gente, tuvimos la precaución de que lo miraran, lo remiraran y lo requetemiraran gran parte de aquellos que tenían que formar parte de la financiación de eso. Y de una manera u otra, prevalece el interés general de los ciudadanos ante cualquier tipo de medida de estas, porque el señor Soriano, en sus últimos plenos, el penúltimo, el antepenúltimo, bien decía que antes de pagar al Estado se le pagaba la nómina a los trabajadores. No quiero llegar a ese extremo, pero sí es verdad que si de alguna de las maneras tenemos que buscar fórmulas para, como decía la señora Ribeiro, puedan hacer deporte todo el mundo de una manera arreglada, se buscará la fórmula para no solamente someternos a la troika, someternos al apretón que nos quieran dar los ministros, en este caso del Partido Popular, y crucemos los dedos para que a partir de noviembre haya otro ministro de otra tendencia que no apriete tanto las tuercas y que tenga en cuenta que aquí lo que se presta son servicios para los ciudadanos. Por lo tanto, tenga usted claro que nuestro programa electoral es real, no hemos engañado a nadie, que esa es la que nos vale, no hemos engañado a nadie, señor Herrera, nunca, ni siquiera con las grandes mentiras que usted ha querido pregonar por ahí, nunca hemos engañado a nadie. Todo es explicable, todo hay un papel que lo avala, todo tiene una percepción de realidad. Lo que pasa es que según se miren las cosas, así se entiende. Por lo tanto, ese programa electoral no tenga usted la menor duda de que lo llevaremos a cabo en un porcentaje altísimo. Y como el asunto que nos lleva es el tema del plan de ajuste del Ayuntamiento de Marmolejo para poder acogernos a esa operación, hay que tener en cuenta que a partir de que esto se apruebe, Dios quiera o quien corresponda, que esto se apruebe, tienen que saber los ciudadanos de Marmolejo que esto es una forma de cumplir con una de las promesas electorales que tenemos nosotros, señor Herrera, que es acotar la situación económica del ayuntamiento, hacer un diagnóstico y aplicar las medidas que se puedan aplicar para solucionarla. Ver de qué adolece el enfermo y ver qué medicamentos hay que darle. Y este es uno. Y son medicamentos, las medicinas nunca son buenas, pero son medicamentos que no son muy lesivos para la gente. Como usted está viendo, yo creo que intentar conseguir 18.000 euros al mes para poder pagar esto no es ninguna locura. Si a esto se le suma una acción de gobierno responsable, donde prevalezca el ahorro,
donde prevalezca el hecho de negociar con la gente, como se está negociando con todos los pleitos que hay, que ha puesto este ayuntamiento o que le han puesto este ayuntamiento, donde se están consiguiendo un ahorro importante, que ya hablaremos de eso, importante, de escalofrío, con el mero hecho de llamar a una persona y de decirle siéntate aquí a ver que arreglemos esto porque esto no tiene solución así por el camino que vamos. Yo creo que esto poquito a poco saldremos entre todos, por supuesto con su ayuda también, con la ayuda de la oposición, saldremos entre todos de esta situación y podremos darle unos servicios a los ciudadanos que se merezcan. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien, pues se levanta la sesión. Muchas gracias.